Bueno, muchachos, vamos a darle una explicación a esta guía que tiene que ver con el tema de, más que todo, de la solución de inecuaciones. Esta guía la empezamos con volver a copiar y tener presente las propiedades de las desigualdades, ya que en la guía anterior pues se habían desmenuzado y se habían dado algunos ejemplos en cada una de estas propiedades para que ustedes vieran de qué manera es que se cumplía cada una de ellas. Pero ahora aquí lo que hemos hecho es simplemente colocar todas las propiedades para tenerlas allí a la mano en caso de que necesitemos alguna en la solución de estas inecuaciones. El tema que sigue allí es el de intervalos, ¿no? Entonces dice allí que dados dos números reales, cualquiera que sean A y B, donde existe esta condición de que A debe ser menor que B, o sea que hay una relación de orden donde A es menor que B o B es mayor que A, definimos sobre la recta real los siguientes conjuntos. Entonces, hablamos por ejemplo del intervalo abierto con extremos A y B. Entonces, hay dos formas de representar esto. A través de intervalos, ¿sí? El intervalo sería este que ustedes observan aquí. Miren ustedes que tienen dos paréntesis y A y B están separados por un punto y coma. La parte de aquí está definida de manera de un conjunto por comprensión, donde se está dando una cualidad de ese conjunto. Y por último, el gráfico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos observar aquí lo siguiente, que aquí ubicaríamos a A y aquí ubicaríamos a B. Entonces, miren ustedes que en el ejercicio o no, en la propiedad siguiente, aparecen las bolitas totalmente pintadas, mientras que aquí no están pintadas, ¿sí? Donde aquí vuelven a estar como extremos A y B. A y B. Entonces, miren ustedes la diferencia que hay entre este AB de aquí y este que está aquí. Mire que aquí hay dos paréntesis y aquí hay dos corchetes. ¿Qué significa eso? Que como dice en la parte superior, ese es un intervalo abierto, ¿sí? Un intervalo abierto de extremos en A y B. ¿Qué significa eso? Que el intervalo estaría determinado por todos los elementos que se encuentren entre A y B, pero con una condición, que no puede coger ni a A ni puede coger a B. ¿Por qué? Porque el intervalo nos está advirtiendo que debe ser abierto. En cambio, por ejemplo, en el intervalo siguiente dice que es un intervalo cerrado con extremos A y B, o sea que entre A y B vamos a ubicar todos los elementos reales que le han de servir a ese intervalo, pero con una diferencia con respecto al caso anterior, y es que ese conjunto puede tomar a A y puede tomar a B. ¿Por qué? Porque el intervalo está cerrado. Entonces, cuando el intervalo está abierto, no podemos tomar los extremos, y cuando está cerrado, sí podemos tomar los dos extremos, o sea, los extremos forman parte del conjunto solución. Entonces, lo que yo les decía anteriormente, por ejemplo, aquí estos conjuntos están determinados por comprensión, donde se está dando una cualidad o una propiedad de ese conjunto. Entonces ustedes pueden observar que este X, elementos de X que pertenecen a los números reales, tales que X es mayor que A, pero X es menor que B. O sea que eso nos determina una relación de orden donde X queda entre A y B, pero no puede ser A ni puede ser B. Pero en el caso siguiente, por ejemplo, X está ubicado entre A y B otra vez, pero puede llegar a ser igual a A o puede ser igual a B, ¿sí? ¿Por qué razón? Por este menor o igual que está allí. ¿Listo? Recuerden que existen, por ejemplo, estos símbolos, que ya los habíamos visto en la otra guía, donde este símbolo significa que esta cantidad que está a la izquierda con respecto a la de la derecha, por decir algo, si ubicamos a A y a B aquí,
A acá y AB aquí, A, B aquí, A y B aquí, estaríamos diciendo que A puede ser menor o puede llegar a ser igual inclusive que B. En cambio acá abajo, A nunca podrá ser igual, sino solamente menor que B. Y en el caso de acá, A sería mayor o igual que B, es decir, puede llegar a ser igual que B, pero en el caso de abajo nos estaría diciendo de que A solamente podrá ser mayor que B, perdón. Borremos esto para que no nos vamos a confundir. Bueno, bien, entonces sigamos con esto. La otra propiedad nos dice lo siguiente: un intervalo semiabierto, ¿sí? Óigase bien, mientras que el de arriba era abierto, este es semiabierto, dice semiabierto por la izquierda, mire que está semiabierto por la izquierda y está cerrado por la derecha. Entonces si aquí ubicamos los extremos, A quedaría acá, B quedaría acá, y la solución para ese intervalo estaría entre A y B, pero con una diferencia, y es que la solución puede llegar a tener a B, pero no puede coger a A. Entonces, ¿cómo sabe uno gráficamente eso? Porque la bolita está vacía, no está rellenada, mientras que esta está totalmente rellenada. Esa es la diferencia, ¿sí? Acá ustedes pueden observar que si nosotros hablamos de manera con conjuntos, este conjunto está dado por comprensión, entonces X estaría entre A y B, pero X no puede ser igual a A, pero sí podría llegar a ser igual a B. Miren ustedes la forma de acá de representar el intervalo. El paréntesis indica que está abierto y el corchete indica que está cerrado. Entonces cuando yo veo, por ejemplo, un intervalo de esta manera, estoy intuyendo de que el intervalo no puede contener a A, pero sí puede contener a B. Esta otra situación que se presenta con los intervalos vuelve a ser un intervalo semiabierto, pero ahora por la derecha, o sea acá. Entonces si aquí ubicamos, por ejemplo, los extremos, ¿sí? Estaríamos aquí ubicando a todos los elementos que pertenecen a ese conjunto entre A y B, pero en el caso que tenemos acá, la solución puede llegar a ser igual a A, pero no puede ser igual a B. En el cambio de arriba no era igual a A, pero sí podía ser igual a B, ¿sí? Entonces este intervalo que está aquí es semiabierto por la izquierda, mientras que este aquí es semiabierto por la derecha, o podemos decir también que es semicerrado por la derecha y este es semicerrado por la izquierda. Con cualquiera de las dos cosas se puede manejar eso. Entonces miren ustedes que aquí, si por ejemplo estamos hablando a través de conjuntos, podemos determinar de que X vuelve a estar entre A y B, pero en este caso puede llegar a ser igual a A, pero no puede ser igual a B. El siguiente, aquí hablábamos de un intervalo infinito, ¿sí? Pero abierto por la derecha. Entonces, por ejemplo, estaríamos hablando por acá por la izquierda estaría menos infinito y por la derecha estaríamos hablando de más infinito. Entonces, como solamente estamos hablando de un solo elemento, ese elemento sería A. Pero ¿qué nos está diciendo aquí esto? De que X es menor que A. Si este es A, entonces todos los valores menores a A serían todos estos que están a su izquierda. Todos estos que están aquí. ¿Sí? Entonces se dice que es un intervalo infinito abierto por la derecha. ¿Sí? Estamos hablando de un conjunto o un intervalo infinito abierto por la derecha, ¿sí? Está abierto por acá. ¿Por qué? Porque todos los valores
que sirven a la solución vienen desde menos infinito, como dice aquí, desde menos infinito hasta A. ¿Y A cómo está? Abierto. ¿Listo? Ahora alguien va a decir, pero está abierto en menos infinito. Sí, siempre va a estar abierto por el extremo donde está el menos infinito o el más infinito. ¿Por qué? Porque pues como no podemos determinar cuál es el real más pequeño por el lado negativo, ni el real más grande por el lado derecho, pues nunca podemos decir que un valor real podría llegar a ser igual a ese, porque ese valor no se puede determinar. ¿Listo? Bueno, entonces en este caso, en el siguiente, tenemos un intervalo, vuelve a ser infinito abierto, pero por la izquierda, o sea que aquí tendríamos a A. Entonces nos diría de que el valor de A es menor que X, o sea que todos los valores que ubiquemos por acá, son los valores que le sirven a esa solución. ¿Listo? Entonces, si aquí está, por ejemplo, más infinito, aquí tenemos a menos infinito, y aquí ubicamos, por ejemplo, a X, podemos observar de que X siempre será un valor menor a infinito. ¿Listo? O sea, y A comparado con X va a ser menor, que es lo que tenemos aquí. Y en el caso de acá, por ejemplo, si nosotros lo ubicamos, por ejemplo, este sería X, ¿sí? X va a ser menor que A, que es lo que tenemos acá. ¿Listo? Entonces estos dos extremos aquí, con estos intervalos infinitos, están abiertos. Aquí vuelven y se repiten los mismos intervalos infinitos, pero ya no son abiertos, sino que son cerrados. Es decir, la misma situación anterior, pero con la única diferencia de que el intervalo tiene este extremo cerrado y este también aquí cerrado. Para acá estaría más infinito, para acá estaría menos infinito y más infinito. ¿Sí? Entonces nos dice, por ejemplo, que está cerrado por el lado derecho, que sería este de acá, y nos dice que va desde menos infinito hasta A, o sea que todos los valores que estamos rayando aquí son los valores que le van a servir a ese intervalo. O sea que si ubicamos a X acá, X como es con respecto a A, pues va a ser el menor. ¿Listo? Que es lo que tenemos acá. Pero como el extremo está cerrado, entonces le colocamos la rayita acá abajo y podemos decir de que X o puede ser menor que A o puede llegar a ser igual a A. Y este es un intervalo infinito, pero está cerrado por el lado derecho. En cambio este de acá, por ejemplo, nos dice de que A es menor o igual que X. Entonces si ubicamos a X aquí, todos los valores reales que le sirven a ese intervalo sería todo lo que estamos rayando acá. ¿Listo? Entonces nos quedaría menor o igual. ¿Por qué? Porque X puede llegar a ser mayor que A, o en su defecto también puede llegar a ser igual a A. ¿Listo? Entonces miren ustedes que entre estos dos intervalos hay una similitud bastante grande, a excepción de que en una solución no podemos coger los dos extremos, mientras que acá sí los podemos llegar a coger. Y finalmente, por ejemplo, este intervalo infinito por ambos extremos, ¿sí? Este intervalo infinito por ambos extremos, si aquí ubicamos, por ejemplo, menos infinito y acá ubicamos a más infinito, X nos va a quedar aquí. O sea que X va a quedar entre menos infinito y más infinito. Entonces miren ustedes la forma como se representa. Desde menos infinito hasta más infinito. Y los extremos obviamente estarían abiertos. ¿Por qué? Porque uno nunca puede ubicar un intervalo con un extremo cerrado en menos infinito o más infinito, porque no se sabe cuál es el número más pequeño de los reales ni el número más grande de los números reales. ¿Listo? El hecho es de que X queda en medio de estos dos. O sea, ¿qué significa esto? De que X puede llegar a ser igual a cualquier valor real. Cualquier valor que usted ubique sobre la recta real, o sea, todo esto que estoy rayando aquí, nos va a servir para la solución. Todo lo que está rayado. ¿Listo? Entonces, de esta manera es que uno entiende perfectamente el manejo de estos intervalos. Entonces miren ustedes, por ejemplo, aquí este intervalo está cerrado en A por el lado izquierdo, este está cerrado en A por el lado derecho,
Aquí está abierto por el lado izquierdo y aquí está abierto por el lado derecho. Y el otro que está acá, que ya lo hemos visto, nos va a decir de que está abierto por el lado izquierdo y cerrado por el derecho. Aquí está cerrado por el izquierdo, cerrado por el derecho, y acá está abierto por los dos extremos, ¿sí? O sea que no se coge ninguno de los dos. Y este de acá está cerrado por el lado izquierdo y abierto por el lado derecho. Entonces esa sería más o menos la explicación de lo que son los intervalos. O sea que un intervalo, vuelvo y repito, usted lo puede representar de tres formas diferentes, ¿sí? Esto que tenemos acá, me hizo el borrador. Esto que tenemos acá es la forma real en que se representa un intervalo. Esto que tenemos aquí a través de conjuntos. Y esto que tenemos aquí de forma gráfica. O sea que hay una forma, dos formas y tres formas. ¿Listo? Cuando resolvamos las inecuaciones, nosotros vamos a manejar solamente dos tipos de representación. Inicialmente vamos a manejarlo de manera gráfica y luego de la manera gráfica sacamos la forma como realmente se maneja un intervalo, ¿sí? Porque las soluciones de las inecuaciones tienen que ir representadas a través de intervalos. Pero esos intervalos, ¿de dónde salen? De un gráfico. Entonces primero hacemos el gráfico y de ahí deducimos el conjunto solución. ¿Listo? Bien, entonces vamos a darle solución a estos ejercicios que ya están planteados aquí, que ya están planteados acá. ¿Sí? Que es el primero que aparece acá. Entonces resulta que si vamos a resolver ese ejercicio, primero vamos a diferenciar una cosa: qué es una ecuación y qué es una inecuación. ¿Sí? Miren ustedes que este ejercicio es exactamente igual a este. La única diferencia, ¿dónde está? En que este tiene un signo de igualdad y este tiene un signo de desigualdad. Entonces, este, por ser una igualdad, es una ecuación, porque es una ecuación condicionada para un valor de x, ¿sí? Tiene una condición, y es que x solamente debe tener un valor real, que multiplicado por menos 2 y restándole 4 nos tiene que dar 10. Entonces por eso se dice que es una igualdad que condicionada. ¿Condicionada qué? A un valor para x. En cambio la de acá no es una igualdad, es una desigualdad. Entonces ahora vamos a ver cómo la solución de acá para una ecuación es totalmente diferente a la solución de una inecuación, sabiendo de que los términos que están aquí son exactamente iguales a los términos que están acá. ¿Pero en qué va a cambiar? En la solución de eso. Entonces primero vamos a resolver esta ecuación para recordarlo, porque esto es un tema que ustedes ya tienen que haber visto, lo vieron en octavo y noveno, cómo resolver ecuaciones sencillas como esta, pero vamos a resolverlo de nuevo otra vez. ¿Sí? Entonces para eso vamos a resolver esta ecuación. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que menos 2x menos 4 es igual a 10, entonces yo, por ejemplo, ¿cómo puedo resolver esto? Tengo que tratar de dejar a la x totalmente sola, ¿sí? Para poderla despejar y determinar el valor de esa variable. ¿De qué manera se puede resolver esto? Se puede resolver de dos maneras distintas. De la manera larga, ¿sí? La forma elegante de resolver una ecuación, o ya aplicando directamente ciertas propiedades. Por ejemplo, como yo tengo que tratar de que esta x me quede sola, esta x, ¿qué es lo que le está estorbando? Le está estorbando este menos 2 que la está multiplicando y este menos 4 que le está restando. Entonces tenemos un elemento que está multiplicando y un elemento que está restando. ¿Listo? Entonces, cuando estamos resolviendo ecuaciones tenemos que empezar a deshacernos de los elementos que estorban, pero que realizan las operaciones más débiles.
Ustedes saben, por ejemplo, que son 7 las operaciones básicas: la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación, la radicación y la logaritmación. ¿Sí? Esas serían las 7 operaciones básicas. Pero resulta que de esas operaciones básicas, hay 2 que son inversas entre sí, la suma y la resta. Estas otras 2 que son la multiplicación y la división, y estas otras 3 que son la potenciación, la radicación y la logaritmación, que son inversas entre ellas. ¿Por qué decimos que son inversas? Porque una necesita de la otra para probarse. Ustedes saben que, por ejemplo, que cuando uno realiza una resta, las restas, ¿cómo se prueban? A través de una suma, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que yo digo que 6 menos 4 igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 más 4 es igual a 6, ¿sí? Entonces, ¿por qué 6 menos 4 es igual a 2? Porque 2 más 4 es igual a 6. O sea que una resta o una sustracción o una diferencia la estoy probando a través de ¿qué? De una suma. Por eso estas dos operaciones entre ellas son contrarias. En el caso de la multiplicación y la división ocurre exactamente lo mismo. Por ejemplo, yo digo que 12 dividido entre 4 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 3 por 4 es igual a 12. O sea que estoy utilizando la multiplicación para probar una división, ¿sí? Ahora, ¿y por qué 3 por 4 es igual a 12? Entonces también podríamos decir, porque 3 es igual a 12 dividido entre 4. Entonces mire usted que una multiplicación la estoy probando también a través de una división, ¿correcto? Y en el caso de este último grupo, la potenciación, la radicación y la logaritmación, también entre ellas son operaciones contrarias. Por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a la 3, esto es igual a 8, ¿sí? Porque corresponde al producto de 2 por 2 por 2, o sea, multiplico a 2 por él mismo 3 veces, ¿sí? Que es lo que me está indicando el exponente, entonces eso me daría 8. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo voy a extraerle la raíz cúbica a 8? ¿Cuál sería la raíz cúbica de 8? La raíz cúbica de 8 es un número que va a ir acá, que elevado a la 3 me tiene que dar 8. ¿Y ese número cuál es? 2, porque 2 elevado a la 3 me da 8. Y mire usted que estoy utilizando los mismos elementos de esta potencia que está acá arriba. Y ahora la otra, ¿cuál es? Logaritmo en base 2 de 8. ¿Igual a cuánto? Pues vamos a ver. ¿Qué es un logaritmo? Un logaritmo simplemente es una operación que se utiliza para encontrar exponentes. Por eso en algunos textos, en vez de llamarse logaritmación, se llama exponenciación. Exponenciación, ¿sí? Pero normalmente se le conoce con el nombre de logaritmación. Entonces, un logaritmo, ¿para qué sirve? Para encontrar un exponente. Entonces, si estamos hablando de estos 3 elementos que aparecen aquí en esta potencia, por ejemplo 2, 3, 8, en esta raíz que es 3, 8 y 2, miren que aquí también están los mismos elementos, o sea que aquí ¿cuál nos faltaría? El 3. Entonces, ¿qué significa el logaritmo en base 2 de 8 igual a 3? Que es un número al cual tengo que elevar a 2 para que me dé ¿cuánto? Me dé 8. Que sería 2 a la 3 igual a 8. Entonces, los logaritmos sirven para encontrar exponentes. Las raíces para encontrar bases, ¿sí? Y las potencias o la potenciación para encontrar ¿qué? Potencias. Entonces, de esta manera rápidamente les he explicado, por ejemplo, lo que es el valor y la importancia de las 7 operaciones básicas. Entonces, de estos 3 grupos que se forman aquí, el más fuerte de todos es este. Luego sigue este y luego este.
O sea que la suma y la resta son las operaciones más débiles de las 7 operaciones. Luego seguirían el producto y la división o el cociente, y por último la potenciación, la radicación y la logaritmación. Entonces, si yo voy a resolver, por ejemplo, esta ecuación, tengo que deshacerme de lo que es más débil. O sea, lo que tiene que ver con sumas y restas. Entonces, este menos 4 me está estorbando aquí. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues simplemente menos 2x menos 4. ¿Cómo puedo yo hacer desaparecer ese menos 4? Pues simplemente, por ejemplo, si usted quiere, le sumamos el contrario, ¿sí? O sea, el opuesto aditivo de menos 4, que es más 4, porque menos 4 más 4 nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar 0, ¿correcto? Entonces, esto es igual ¿a cuánto? A 10. Pero resulta que por acá arriba, ¿sí? Donde están las famosas propiedades, ¿sí? Pero les decía que uno tiene que tener mucho cuidado con esto. Miren ustedes, por ejemplo, esta propiedad que está aquí, la 224, ¿sí? Dice esta propiedad que si A es menor o igual que B, ¿sí? Y existe un número real C, ¿sí? Un número real C cualquiera que pertenece a los números reales. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Si yo a A le sumo C, tengo que sumarle a B también el mismo C. Pero ¿qué me garantiza a mí esa propiedad? Que el sentido de la desigualdad no cambia, o sea, que esta desigualdad sigue siendo menor o en este caso es igual cuando yo le sumo a ambos miembros de la desigualdad una misma cantidad. En otras palabras, a esto es lo que se le conoce con el nombre de la famosa propiedad uniforme, ¿sí? En este caso sería la propiedad uniforme ¿de qué? De la suma, porque estamos sumando. Pero también miren ustedes que se puede restar, ¿sí? Uno puede restar, por ejemplo, miren lo que está, aquí está. O sea, que podemos a A quitarle C y a B quitarle C y el sentido de la desigualdad se sigue conservando. Entonces, acá en esto que estamos resolviendo, nos está pasando exactamente lo mismo. Que como esto es una igualdad, entonces yo le puedo sumar a los dos miembros de la igualdad o la desigualdad, en un caso dado, una misma cantidad y la igualdad se sigue conservando. Entonces, en este caso, por ejemplo, miren ustedes que como al primer miembro de la igualdad le sumé 4, tengo que sumarle también 4 al segundo miembro de la igualdad. Este es el primer miembro de la igualdad y este es el segundo miembro de la igualdad. Entonces, hagamos operaciones. Menos 4 más 4 daría 0. ¿Sí? Entonces nos quedaría menos 2x más 0 igual a ¿cuánto? 10 más 4 serían 14. O sea que menos 2x más 0, ¿cuánto nos daría? Pues menos 2x igual a 14. Recuerden que toda cantidad sumada con 0 da como resultado la misma cantidad. Propiedad modulativa de la suma. Ahora miren ustedes que ya x empieza a aparecer más sola, ¿no? Aquí estaba acompañada de menos 4, aquí ya desapareció. Ahora, ¿qué es lo que le estorba? A esta x le estorba de menos 2. Entonces, ¿cómo hago para quitarle esta cantidad que la está multiplicando? Entonces volvemos y recurrimos a esto. Acuérdense aquí, por ejemplo, para poder hablar de algo opuesto a restar, sumamos. Entonces acá estaríamos a algo que está multiplicando. ¿Qué le tendríamos que hacer? Dividir, ¿sí? Es decir, manejar la operación contraria o inversa a esa operación, que es el producto. Entonces podemos, por ejemplo, dividir a menos 2x entre esa misma cantidad que es menos 2, ¿sí? Y de acuerdo a la propiedad
de acuerdo a la propiedad que vimos acá, menos 2 entonces tenemos que hacerle exactamente lo mismo a este lado. Aquí, por ejemplo, si yo le sumo a un miembro de una igualdad algo, le tengo que sumar al otro lado lo mismo. Y lo mismo va a pasar acá. Si yo a un miembro de una igualdad lo divido por una cantidad, tengo que hacer exactamente lo mismo por la otra que está aquí. ¿Listo? Ahora, ¿en virtud de qué propiedad? Devolvámonos otra vez a estas propiedades que teníamos por acá. Y tenemos, por ejemplo, acá esta de acá, ¿sí? Esta propiedad, la número 7, la 9, perdón, esta que está aquí, que nos dice lo siguiente, ¿sí? Que si tenemos, por ejemplo, a A y B, por decir algo en una desigualdad, yo puedo dividir a A y a B por un número real cualquiera y el sentido de la desigualdad se sigue conservando. Entonces, si se conserva en una desigualdad, en una igualdad se sigue conservando igual. Pero hay una condición aquí. Miren, de que ese valor C tiene que ser, óigase bien, aquí estamos, es esta de acá arriba, porque en esta, esto luego explicamos esta de acá, que en un ejercicio que vamos a resolver más adelante, vamos a hablar de esta propiedad, tiene que ser con esta, de que C tiene que ser mayor que 0. O sea que este valor C que está acá abajo, tiene que ser un número real positivo. Primera condición. Y la segunda condición es que ese número tiene que ser diferente de 0, o sea, no puede ser igual a 0. ¿Por qué razón? Porque si usted divide entre 0, entonces este cociente se va a indeterminar. Entonces, para que este sentido de la desigualdad, óigase bien, se conserve en una desigualdad, estoy hablando de una desigualdad, primera condición es que C tiene que ser un número positivo, o sea, un número mayor que 0. Y la segunda es que sea diferente de 0. Pero en el caso de las igualdades no hay ese problema, ¿sí? No hay ese problema. ¿Por qué razón? Porque así usted divida o no divida por una cantidad positiva o negativa, la igualdad se sigue conservando. El hecho es que acá abajo no vamos a dividir por un número igual que 0, ¿sí? En las igualdades no interesa si la cantidad es negativa o positiva, la igualdad se sigue conservando porque no es una desigualdad, pero con tal de que este número que estamos dividiendo acá abajo no sea, óigase bien, no sea igual a 0. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer esta división. Podemos hacer esta división. ¿Sí? Menos 2 entre menos 2 y 14 entre menos 2. Entonces, menos 2 entre menos 2 daría más 1, x. Y esto es igual, 14 entre menos 2 darían ¿qué? Menos 7. Acuérdense ustedes de la famosa ley de signos, ¿no? Para el cociente. Acuérdense que la ley de signos para el producto es más por más, más por menos, menos por más y menos por menos. Más por más daría más por menos daría menos por más daría menos y menos por menos daría más. Entonces, esto es para el producto. Entonces, si más por más da más, es porque más entre más da más. Si más por menos da menos,
es porque menos entre menos da más. Si menos por más da menos, es porque menos dividido más da menos. Y si menos por menos da más, es porque más dividido entre menos daría menos. Miren entonces, por ejemplo, este de aquí. Si más por menos da menos, entonces nos queda de que menos dividido entre menos tiene que ser igual a ¿qué? A más. ¿Por qué? Porque si esto es un producto, la operación contraria o inversa al producto es el cociente. ¿Sí ven? Entonces la ley de los signos, miren ustedes que para el cociente se derivan de la ley de signos para el producto. Entonces por esa razón, más entre menos sería más entre menos, daría menos, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí, y 14 entre 2 darían 7. Y más 1 por x, pues daría x. Y esto es igual a menos 7. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que la solución de esa ecuación, óigase bien, la solución de esa ecuación sería el conjunto conformado por el elemento menos 7. Miren ustedes que es un valor único. Entonces, si la ecuación inicial es menos 2x menos 4 igual a 10, ¿cuándo esto sería verdadero? Cuando encontremos un valor que reemplazado por x multiplicado por menos 2 quitándole 4 nos dé un valor igual al que está en el segundo miembro, que es 10. Entonces, como ya sabemos que ese valor es menos 7, vamos a reemplazar. Entonces nos quedaría menos 2 factor de menos 7 menos 4 igual a 10. Menos por menos daría más. 2 por 7, 14. Menos 4 igual a 10. Y 14 menos 4 dan 10. ¿Y 10 es igual a 10? Sí, es verdadero. O sea, que cuando usted está resolviendo una ecuación, lo que tiene que encontrar es un conjunto de verdad, ¿sí? O un conjunto de solución que le dé satisfacción a esa ecuación. ¿Listo? Entonces, miren ustedes que aquí la solución, ¿cómo es? La solución es única. Por eso se dice que una ecuación, o sea, esto que está aquí, es una igualdad condicionada. ¿Sí? Una ecuación. Si es una ecuación de primer grado como esta, ¿sí? Porque tiene exponente 1 la variable x, entonces está supeditada a un solo valor en la solución. Si esto llega a ser, por ejemplo, por decir algo, menos 2x al cuadrado menos 4 igual a 0, esto ya sería una ecuación de segundo grado. Y estaría supeditada ¿a qué? Por el exponente a dos soluciones. Si fuera, por ejemplo, menos 2x a la 3 menos 4 igual a 0, por este exponente me está indicando que la igualdad está supeditada ya no a una sola solución, ni dos, sino tres. O sea que el exponente, que es el mayor exponente que está en la variable dentro de esas ecuaciones, me indica a mí la cantidad de soluciones que debe tener ella. ¿Para qué? Para que esa ecuación tenga su correspondiente valor de verdad. Valor de verdad que lógicamente es verdadero, ¿no? Y si es verdadero, tienen que haber tres valores que la satisfagan, si es de tercer grado. Tienen que haber dos si es de segundo grado. Y uno solo si tiene grado 1. ¿Listo? Entonces, el próximo video sería solucionando ya en sí lo que son las inecuaciones.